sesión. Recording is on. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos nosotros a avanzar y ya se incorporará ella en su siguiente lección. Muy bien, les saludo a todos. Isis, Dios te bendiga. Almita, bendiciones. Hermano Alberto, bendiciones. Jazz, bendiciones. Alejandro, bendiciones. Muy bien, vamos a comenzar esta mañana. No sé si ya tienen ahí a la mano la guía de la lección de hoy, pero si no, ahora aquí se las voy a hacer llegar de una vez. Denme un segundo. Denme un segundito. Y aquí está, Levítico. Ya llevamos con hoy ya llevamos tres guías, tres libros de la Biblia. Ya llevamos Génesis, ya llevamos Éxodo, ahora vamos a ver Levítico. El orden en el que estamos avanzando de la lectura de la Biblia, del análisis de la Biblia, es secuencial, conforme está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hoy vamos a hablar de Apocalipsis. Vamos a pedirte, Jazz, que por favor hagas una oración. Haz una oración y arrancamos esta clase. Adelante, hija, por favor. Gracias por cada una de las bendiciones que nos das. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos permites, Padre, el disponer de este tiempo. Te pedimos que seas tú tomando el control de este tiempo. Sé tú, Padre, con cada uno de nosotros. Permite, Padre, que los conocimientos que vamos a recibir de hoy edifiquen nuestra vida cristiana, Padre. Sean las bases, Padre, de nuestra preparación. Te pedimos que en cada uno pongas entendimiento, pongas sabiduría para poder comprender cada uno de los conocimientos que vamos a recibir. Te pedimos que nos des fortaleza en esta mañana. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El libro de Levítico es un libro que es secuencial dentro de la Torá, dentro de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que nos van a permitir entender las bases de este pueblo que había sido planeado, había sido prometido en el plan de Dios a su amigo Abraham. Ya llevamos 2 libros, Génesis y Éxodo. Génesis abarca una gran cantidad de tiempo, comprende desde el principio, desde la creación, hasta que Israel ya era un grupo de 70 personas, la tribu o el pueblo de Jacob, Israel, ya se componía de 72 personas que bajaron a Egipto cuando José se convirtió en gobernador, y entonces ahí ellos entraron a este país y ahí estuvieron los siguientes 4 siglos, aproximadamente 400 años, 420 años. Y ahí el pueblo se multiplicó, se convirtieron de 70 personas en números aproximados, 2,5 millones de personas. Pasa en Éxodo, lo que encontramos es la salida del pueblo. Encontramos al Señor cumpliendo su palabra acerca de que el pueblo estaría cautivo, estaría preso, pero vendría la liberación. Entonces Dios levantó un libertador, un personaje llamado Moisés. Moisés es un tipo de Jesús. Durante todo el estudio, algo que vamos a aprender es algo que se llama tipologías. Anoten eso, por favor. Tipologías. ¿Qué son tipologías? Abro otro paréntesis dentro de este. Hay algo que a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver presente, que es Cristo presente. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? Bien, porque al ser el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad, su papel para con la humanidad toma una relevancia importante. No quiere decir, y no estamos haciendo menos, la persona del Padre ni la persona del Espíritu Santo. No, estamos hablando de los tres, pero
Cristo revelado, vamos a ponerlo así, o cristología. Cristo revelado en el paso del tiempo con respecto a la historia de la humanidad. En Génesis es Cristo como la fuente de la vida. De acuerdo a lo que dice Juan, por su palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces, en Génesis es Cristo dando vida. En Éxodo es Cristo liberando al hombre, sacando al hombre de la esclavitud. Eso anótenlo, por favor. Entonces, como hay una intervención divina, un reflejo de la intervención de Cristo en la historia, en el libro tras libro, lo que encontramos también es entonces cosas que les llamamos tipologías. Una tipología es como un comparativo o como una ilustración o como una figura de Cristo, un comparativo con Cristo, una forma de entender la obra de Cristo a través de algunos personajes que van construyendo el paso de la historia y que vemos reflejados en cada libro. Por ejemplo, en Éxodo, en Éxodo, Moisés es un tipo de Cristo. No quiere decir, cuando decimos tipo de Cristo, no nos referimos a que Moisés es como Cristo, no. Un tipo, cuando hablamos de tipología, es una figura o representa una acción de Cristo. En Éxodo, Moisés tipológicamente, lo que hace Moisés es como un mismo cuadro, una misma representación de Cristo. Entonces, en este caso, Moisés es un tipo de Cristo porque Moisés es primeramente llamado para salvar al pueblo de Egipto, sacarlos a Israel de Egipto, conducirlos por el desierto rumbo a la tierra prometida. Entonces, Moisés es un tipo de Cristo porque Moisés también figura o es representado como un salvador dentro de esta parte humana. Para los judíos era muy importante Moisés. Era tan importante que cuando hay un evento en el Nuevo Testamento que se llama la transfiguración, en esa transfiguración, Jesús toma a 3 de sus discípulos, suben a un monte y ahí hay como una teofanía, anoten ese término, teofanía. Esta teofanía es una manifestación divina. Si tú un día, por ejemplo, estás orando y de pronto, de manera como real, no figurada, no en la mente, no imaginativa, en la imaginación, sino tú de pronto abres los ojos y de pronto ves una luz destellante, blanca, y dices, yo vi que de esa luz un hombre caminaba y un hombre me habló, un hombre me cubrió, un hombre me puso la mano en el hombro, bueno, diferentes tipos de manifestaciones. A eso se le llama teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios que el hombre puede experimentar, que el hombre puede, pues sí, no quiero usar la palabra percibir, sino que el hombre puede vivir, el hombre puede experimentar. Hay muchas. Por ejemplo, estas personas que de pronto están en los hospitales y que dicen que llegó un médico vestido de blanco, todo rubio, ojos de color, y me habló y me dijo, no te preocupes, tú vas a estar bien, vas a salir de aquí, pero nunca más volví a ver a ese hombre. Ese es como una teofanía, es Dios revelándose físicamente, o bueno, de alguna manera perceptible al hombre. Eso es real, eso es real. Y a lo largo de la historia encontramos muchas teofanías, muchas revelaciones divinas en personas, humanamente hablando. Por otro lado, también están los sueños, donde a través de un sueño decimos,
yo soñé que un hombre se me aparecía y me decía no tengas miedo, pero eso es un sueño. O también estás orando muy metido con Dios y de pronto tienes una visión o una revelación. Estos son dones espirituales, dones del Espíritu Santo. También son manifestaciones divinas. Pero la manifestación que es más presencial, más vivencial, más real, se le conoce como teofanía. Entonces, en la transfiguración, esa fue una teofanía, porque dice la palabra que Jesús comenzó de pronto, se volvió blanco a resplandecer, 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 y de pronto a su lado derecho e izquierdo aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías. Entonces, nos deja ver que Moisés es una pieza importante dentro de nuestro conocimiento teológico, dentro de nuestro conocimiento acerca de la vida cristiana, de la revelación, de los propósitos de la palabra, etcétera. Moisés juega un papel importante. No quiere decir que Moisés sea importante como Jesús, para nada. Moisés fue tan errático como nosotros, cometió pecados como nosotros, e incluso a causa de un pecado, Moisés no pudo mirar, no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, es importante la persona de Moisés, pero no al punto de que le rindamos adoración o lo reconozcamos como, es algo importante dentro de la iglesia, tenemos que ponerle especial atención. No, es para la revelación ha sido importante. Para el pueblo judío también ha sido importante. Cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, comenzó a hacer milagros, la gente que lo seguía decían, se parece a Moisés, o se parece a Elías, o a alguno de los profetas, por la forma en la que el Señor hablaba, porque muchos lo consideraban un profeta, muchos consideraban a Jesús un gran hombre que hacía milagros, pero lo identificaban más como un profeta, porque en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar a los profetas haciendo milagros. Elías hizo milagros, resucitó. Elías, por el poder del Espíritu Santo, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo hizo milagros. No solo resucitó también al hijo de aquella mujer, que ahorita olvidé su nombre, que por palabra de Eliseo, tuvo un hijo, luego el hijo murió y Eliseo revivió al hijo, lo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Hizo muchos milagros el profeta Eliseo. Entonces, no era para la gente de Israel, la comunidad judía, no era como desconocido que los profetas hacían milagros. Por el contrario, para ellos era normal que se levantaran profetas y que hicieran milagros. No quiere decir que había por montones, no. Todo se acotaba o todo se remitía a la historia bíblica. Bien, entonces Moisés queda para nuestro entendimiento y nuestro estudio bíblico y teológico, Moisés queda como un tipo de Cristo, ¿no? Representa una de las figuras de Cristo, uno de los papeles de Cristo, como libertador. Eso lo encontramos en Éxodo. Moisés sacó de la esclavitud a Israel y lo llevó hacia la libertad. Es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Jesús nos llama de la esclavitud y nos conduce hacia la libertad. A eso le llamamos tipología. ¿Ok? En Génesis, la tipología es Jesús mismo da vida. En Adán encontramos a un hombre encontramos varios tipos. Primero encontramos a Enoc caminando con Dios y al caminar con Dios no vio la muerte, sino que fue llevado al cielo. Encontramos en Noé un tipo de Cristo porque a pesar de las burlas, a pesar de las injurias, él predicó la salvación. Viene un diluvio y tienen que escuchar y para que no perezcan, vengan, métanse al arca. La gente lo ignoró. Entonces Noé es un tipo de Cristo
con respecto a que predicó la salvación a pesar de que la gente no creyó en él. Y eso mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Él predicó la salvación, pero la gente no creía en él. Entonces, en Éxodo encontramos la liberación, el pueblo de Dios que sale. Pero este pueblo que fue formado en Abraham, el milagro de la vida, que tuvo un hijo con Sara, siendo ya personas muy viejas, muy ancianas, se produce la vida y ahí se produce el inicio de un pueblo nuevo. Esta nación hebrea que con el paso del tiempo, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, se lo cambió por Israel, ahora se les comenzó a llamar a esta comunidad los israelitas, porque pertenecían a la casa de Israel, a la casa de Jacob, que ahora se llamaba Israel. Entran 70 personas a Egipto y se multiplican durante 400 años hasta que son 2,5 millones de personas. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que este era un nuevo pueblo, una nueva comunidad, que vivió esclava en Egipto, que aprendió todo lo que veían de los egipcios, fiestas, idolatría, se acostumbraron a la esclavitud también de Egipto, pero que en su momento Dios envió a un libertador llamado Moisés. Los saca de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida, pero en ese transcurso hacen una parada importante en el desierto. En el desierto es que Dios se revela a este pueblo mucho más allá de cómo los israelitas habían conocido los dioses de Egipto. ¿Qué habían aprendido los israelitas en Egipto? Que había muchos dioses, un politeísmo. El politeísmo que es muchísimos dioses. Eso aprendieron los israelitas en Egipto, muchos dioses. Dios de la lluvia, los que hicieron la tarea ya lo entendieron. Dios de la lluvia, Dios de la cosecha, Dios del amor, Dios de la fertilidad, Dios, lo que quería el Señor al llevar a su pueblo hacia Egipto, hacia la tierra prometida, pero haciendo una parada en el desierto, era revelarse ahora a todo un pueblo, a toda una nación, porque Dios se fue revelando de manera individual a algunas personas. Enoc caminó con Dios, una revelación personal. Dios se reveló a Noé para que construyera un arca, una revelación personal. Dios se revela a Abraham para que le siga y hacer de él una nación, una revelación personal. Dios ahora llama a Moisés, primero se revela a él de manera personal, ahí en la zarza que arde pero que no se consume, y le da un encargo. Pero ahora, cuando Moisés cumple esta misión de ir a Egipto y sacar de Egipto a Israel y meterlos al desierto, ahora Dios ya no se quiere revelar de forma individual. Ahora Dios se quiere revelar a toda una nación, a todo un pueblo, a su pueblo. Entonces, al revelarse a Israel, esto conllevaba muchas necesidades. Primero, revelarse como un solo Dios. Decirle a la gente, decirle a los israelitas, tú no necesitas muchos dioses, tú solo necesitas un Dios. Tú solo necesitas uno que te ha salvado. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice Éxodo capítulo 20, en el inicio de los 10 mandamientos. Entonces, Dios ahora se está revelando en comunidad, se está revelando, pues sí, de manera en comunidad a toda una nación, a todo un pueblo, y se está revelando a diferentes generaciones, a los ancianos, a los jóvenes y a los niños que hubiera en ese momento. Entonces, lo primero que hace el Señor es revelarse en el Sinaí, dictar los 10 mandamientos y decirles, ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes me van a obedecer y yo los voy a sustentar. Una revelación exquisita, hermosa, preciosa de Dios
para con su pueblo Israel. Eso pasó en el Éxodo. Y luego hay un libro, un tercer libro, que se llama Levítico, que es lo que estamos analizando en esta mañana. Levítico es un libro que contiene las bases de esta relación de este Dios que se reveló a Moisés para que llevara al pueblo hacia la liberación, hacia la tierra prometida, con escala en el desierto, y que ahora se está revelando como un Dios libertador. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó, que el que te hizo libre, yo soy. No necesitas más dioses, nada más me necesitas a mí. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, en esta relación de Dios con este pueblo, se montan las bases. Hay una palabra importante que es la palabra religión. Y la palabra religión proviene del término griego religare. Y la palabra religare significa relacionar, volver a unir. Eso significa la palabra religare. Entonces, cuando hablamos de religión, la palabra religión, su contexto o su significado, lo que quiere decir es volver a unir a un actor divino con un hombre devoto. La religión lo que hace es unir. En el término estricto de la palabra religión, lo que significa es volver a relacionar a una divinidad con un hombre. ¿Se acuerdan cuando vimos en teología, en las primeras bases que les di, les mencioné cómo al principio todo era perfecto en esa relación? ¿Y qué rompió esa relación? El pecado. El pecado rompió la relación y por eso quedó la brecha, quedó el abismo entre Dios y el hombre. Bueno, en principio, el término religión es volver a unir esta relación entre Dios y el hombre. Pero religión no es más que un concepto, es una definición. De ahí que entendemos que en el mundo hay religiones que lo que intentan es, según su origen, volver a unir la fe del hombre con algún tipo de divinidad, que ya entendimos también por lo que les he estado enseñando en teología, que el problema es que cuando la fe del hombre quedó expuesta, quedó vulnerable, el enemigo aprovechó para meter ahí toda la idolatría posible. Entonces, no entendamos la religión como algo espiritual, no entendamos la religión así, entendamos la religión como un contexto, como un concepto. El concepto simple, estricto. Religión, religare, relacionar otra vez. Y Levítico nos da las bases de cómo iba a ser, vuelvo a decirlo desde el contexto de la definición, las bases de esta religión, las bases de esta relación entre Dios y su pueblo. En Levítico lo que encontramos es a Dios poniendo las bases. En Éxodo Dios les dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí estás ahora en el Sinaí. Aquí estás en el desierto. Te voy a llevar a la tierra prometida. Te voy a dar tierra que no labraste, ciudades que no construiste. Te voy a hacer poseedor eh, de muchas naciones que yo tengo pleito contra ellas. Y les voy a quitar, los voy a despojar de sus ciudades y te las voy a entregar a ti. Pero, estas son las condiciones, o esta va a ser la forma en cómo vamos a llevar adelante esta relación. ¿Cómo vamos a llevar adelante esta relación entre yo, Dios, y ustedes como pueblo a partir de ahora? ¿Cómo deberíamos relacionarnos? Acuérdense, Israel salió de Egipto, no conocían a Dios, comenzaron a ver sus obras, comenzaron a ver sus milagros,
Comenzaron a ver que Dios los hizo libres, Dios los sacó, y no solo los sacó, sino que los sacó con riquezas, que abrió el mar rojo, que pasaron en seco, que cuando tuvieron sed, el agua amarga se convirtió en agua pues saludable, agua que podían beber, que Dios que se empezaron a conocer un Dios. Ay, mira, hay alguien que nos cuida, hay alguien que nos protege, hay alguien que nos guía, hay alguien que nos da. Ok, y después viene la manifestación de Dios, la revelación de Dios diciendo, ese que hace todas esas cosas soy yo. Ese que les da todo lo que les hace falta soy yo. Ese que los liberó soy yo. Así se reveló, ¿se acuerdan? Dios a Moisés, yo soy, le dijo Dios a Moisés. Yo soy el que te libera, yo soy el que te da el agua, yo soy el que te da el pan. En la historia de Éxodo encontramos que en el momento en el que Israel cruza el Mar Rojo, en cuanto pisaron el otro extremo y estaban entrando al desierto, dice la palabra que desde ese momento comenzó todos los días y durante los siguientes 40 años a caer maná del cielo. Pan de ángeles, dice la palabra. Era un pan especial que comían todos los israelitas. Era algo muy hermoso porque era pan del cielo traído a las manos del hombre para comerlo. Y solo tenía vigencia de un día. O sea, todos los días comían pan fresco los israelitas. Y durante 40 años, dice la palabra que hasta que no cruzaron el Jordán, esto lo encontramos allá en el libro de Josué, hasta que no cruzaron el Jordán, fue que dejaron de recibir el maná del cielo. Entonces, parece que Dios les está diciendo, este que te da pan soy yo, el que te da el agua soy yo, el que te sustenta soy yo, mírame a mí, le dice Dios a Israel. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Señor tu Dios. Y aquí hay un tipo de la salvación, un tipo de Cristo. Cuando nosotros comenzamos a conocer de Dios, comenzamos a ver lo que Dios es capaz de hacer, pero no le conocemos. Apenas estamos conociendo sus milagros. Apenas estamos conociendo que Él es el que nos sana, Él es el que nos libra, Él es el que nos da lo que necesitamos, pero eso no quiere decir que estamos conociendo a Dios. Eso quiere decir que estamos viendo que hay alguien de Dios, que hay alguien que nos cuida, que ese es Dios, ¿no? Pero ¿qué se requiere para realmente relacionarse con Dios? Eso es lo que nos revela Levítico. Levítico nos revela que hay formas de relacionarse con este Dios. Una cosa es conocer a Dios, otra cosa es relacionarse con Dios. Una cosa es que hayas escuchado de Dios y que la gente no creyente, la gente católica se persigna, la gente no creyente dice, ay Diosito, cuídame. La gente no creyente dice, ay, ya le pedí a Diosito que me ayude. Han escuchado de Dios, saben que hay un Dios, pero no se han relacionado con Dios. Entonces, este es un punto muy importante que ustedes deben anotar. Por un lado es conocer a Dios, saber que hay un Dios, y por otro lado es relacionarse con Dios, tener una relación con Dios. Y Levítico, eso es lo que nos brinda. ¿Cómo se lleva adelante esta relación con Dios? Y en la guía que ya tienen ahí en sus manos, ténganla por favor a la mano, les voy a dar un consejo, por favor tómenlo, comiencen a hacerlo ya para que luego no les cueste ni dinero ni trabajo. Todas las guías que se les van dando, imprímanlas, todas, todas, todas. Métanlas en un folder y cuando acabemos los 66 libros de la Biblia, vayan a una papelería y engargólenlas y ténganlas ahí en sus libreros, porque de verdad es oro puro que luego pueden ustedes revivir y ahí hacer sus anotaciones. Entonces, vamos a procurar que las guías que vamos a compartir las tengamos poquito más antes para que puedan llegar a esta clase con la guía impresa. No lo dejen solo a lo digital, porque lo digital se pierde, se extravía, quién sabe dónde quedó, etcétera. Imprímanlo, les va a hacer muy bien. Entonces, el autor del libro de Levítico es el Espíritu Santo, el escritor es Moisés. La fecha en que se escribió fue aproximadamente en el año 1545 y 1544 en el monte Sinaí, cuando Israel salió de Egipto
y estaba apenas iniciando su jornada en el desierto. No ha pasado mucho tiempo. De hecho, este libro pudo haberse escrito en no más de un mes. O sea, las bases de cómo nos vamos a relacionar con Dios se dictan de manera rápida en el desierto y no toma más allá de un mes. Después de que se revelan los 10 mandamientos, después de que Moisés baja del monte Sinaí con sus 2 tablas, que primero fueron escritas por el dedo de Dios, y en un arranque de enojo, Moisés las estrelló contra el pueblo, y luego Moisés tuvo que regresar al monte y ahora él labrarlas a mano. Ahora él tuvo que llevar su cincel, su martillo o una piedra y escribir todo lo que Dios originalmente había escrito con su dedo. ¿Por qué razón? Abro un paréntesis. Hay muchas veces que Dios nos dio cosas literalmente de Él. O sea, por ejemplo, por qué no, esa es una pregunta que a lo mejor podríamos hacernos, ¿por qué Dios no permitió que las tablas de la ley eh, se quedaran ahí? ¿Por qué razón? ¿Alguien entiende por qué? ¿Por qué razón Dios no permitió que esas tablas las tuviéramos entre nosotros a este día? Lo mismo ocurre con el arca del pacto, donde habitaba tangiblemente la presencia de Dios. Lo vamos a ver, eso está en Éxodo también. El mueble, el arca del pacto, donde la presencia de Dios habitaba, físicamente la presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué no las tenemos entre nosotros? ¿Por qué se imaginan? A ver, Lisette, ¿por qué te imaginas que no las tenemos? Enciende tu camarita y dinos rápidamente. Solo no tarden, por favor, los que les estoy preguntando. ¿Me podría repetir la pregunta? Perdón. ¿Por qué razón Dios no permitió que tuviéramos las tablas de la ley escritas por Él con nosotros? ¿Por qué no están hoy todavía? Porque eso era dirigido solo para el pueblo de Israel. A ver, ¿alguien más? A ver, Yasmín, rápidamente. Mm, pues porque eso se limitaba a la presencia de Dios. Ok. A ver, Alejandro, rápidamente. No tarden, por favor. Yo, pero pues la verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre esa parte, pero pues sí puedo entender algo es que pues nosotros no tenemos la capacidad para pues, poner llevar esas leyes que las creó. Muy bien, gracias. Muy bien, la razón por la cual objetos como este de las tablas de la ley que habían sido escritas por el dedo de Dios no están entre nosotros o Dios no permitió que se preservaran, que se conservaran o que en algún momento se perdieron, muy sencillo. Porque el hombre, a ver, Arat, sí, adelante, a ver. Ah, fue porque iban a idolatrar o iban a empezar a adorar como este tipo de herramientas. De objetos, exactamente. Esa es la razón por la cual Dios no permitió que cosas que literalmente habían sido construidas por Él o de alguna manera habían tenido una intervención divina, no se preservaran porque el corazón del hombre con fragilidad se vuelve a la idolatría. Entonces, si hoy tuviéramos las tablas escritas por Dios allá en el monte Sinaí, ¿saben dónde estuvieran? En una iglesia, y la gente cada año iría y se persignaría, las adoraría, porque el corazón del hombre es muy frágil. Satanás aprovecha esa vulnerabilidad de la fe y hace que el hombre se incline a la idolatría. Por eso no hay cosas que tengan que ver con algo divino, excepto la palabra de Dios, la Biblia, que se preserven, se conserven, porque cuando se descubrió el manto sagrado, que se supone que es donde estaba la cara de Jesús, la gente comenzó a idolatrar eso. Cuando una religión que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo, una secta más bien, vendía astillitas de la cruz de Cristo. Con todas esas astillitas se podrían construir muchos cruceros. Y la gente las compraba pensando que eran milagrosas. El corazón del hombre es muy frágil. Entonces, estas tablas de la ley que Dios escribió con su puño y letra,
no se conservaron, para evitar que el hombre cayera en idolatría. Entonces, durante un periodo como de un mes, vamos a ponerle, Dios comenzó a dictar las bases de cómo tendría que ser esta relación. Y esto lo vamos a encontrar, vénganse rápidamente al bosquejo en la guía que les di, y son 5 puntos o 5 partes, 5 columnas de la relación con Dios. Esta relación del pueblo de Israel con Dios se iba a basar en estos 5 puntos. Por un lado, las ofrendas. Del capítulo 1 al capítulo 7 de Levítico, lo que vamos a encontrar es todo lo que tiene que ver con las ofrendas, qué ofrecerle al Señor. Dios no necesita de nosotros materialmente algo, pero las ofrendas, pongan atención en esto, por favor anótenlo, las ofrendas son el vehículo que desnudan, que demuestran el corazón del hombre. El hombre que quiere relacionarse con Dios es probado a partir de esa ofrenda. La ofrenda es como un reflejo de la dimensión de la fe, de la, no quiero decir la longitud, pero sí del arraigo de la fe. Hace años, por ejemplo, en nuestra casa, hace muchísimos años, llegaron unas personas que ya tiene muchísimo, como allá por el año 2000 más o menos. Llegaron unas personas que venían a México ellos no eran cristianos, llegaron a la casa de mis papás como un favor que mi papá le estaba haciendo a unos amigos suyos. Llegaron a la casa y tenían como misión o como propósito ir a la basílica, porque ellos en su momento, una señora dijo, bueno, pues yo quiero ir a agradecerle a la Virgen lo que hizo por mí, yo le pedí por mi hijo y sanó, o simplemente lo guardó y quiero ir a la basílica a, a, este, a dar gracias. Viajó desde bien lejos, no venía sola, venía con familia, dedicó tiempo, gastó, pagó, se fue a la basílica y luego de rodillas un cachito de tiempo, una distancia, entró de rodillas hasta que le agradeció ella, por su lado, a la Virgen, que para ella le había efectuado el milagro. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es una ofrenda. La ofrenda revela la condición del corazón. Entonces, Dios estableció en Levítico que la primera forma de relacionarnos con Dios era a través de las ofrendas. ¿Cómo era esto? Bueno, porque cuando uno va a la iglesia, Jesús nos dice allá en los evangelios que había una mujer viuda que tenía 2 monedas nada más, 2 blancas. Y dice que Jesús estaba como observando, dice, todo mundo viene y da de lo que le queda. Pero esta viuda pobre, que no tiene nada más, tomó todo lo que tenía y lo trajo, lo presentó. ¿Qué estaba revelando esta ofrenda humilde, esta ofrenda pequeña? Estaba revelando la condición de esta viuda. Cuando la viuda vino y trajo sus 2 moneditas y las puso en el altar, ella sin decir nada, lo que estaba expresando es, no tengo nadie más que me sustente excepto tú. No tengo nadie más que me dé excepto tú. Aquí está mi confianza, aquí está mi corazón, aquí está. Tú eres todo lo que yo tengo, tú eres mi provisión. Yo te entrego mis 2 monedas creyendo que tú mañana te vas a hacer cargo de mí. Pero había otros que llegaban y aunque daban un buen billetote de 1,000 pesos, de un chequezote de 100,000 pesos, era lo que les sobraba de acuerdo a las palabras de Jesús. Entonces, lo primero que el Señor estableció en esta relación con Dios, en esta relación del pueblo con Dios, era, vamos a trabajar en tu corazón. Vamos a trabajar en lo que hay ahí adentro.
Cuando nos cuesta trabajo ofrendar, cuando nos cuesta trabajo diezmar, cuando nos cuesta trabajo tomar lo que tenemos, ofrendar nuestro dinero, diezmar de nuestros ingresos, el primer fruto de nuestro año, o dar nuestra fuerza, dar de nuestro tiempo, no estamos listos para una relación con Dios. ¿Por qué? Porque las ofrendas revelan la condición del corazón. Las ofrendas revelan realmente si el corazón está siendo honesto o no con Dios para relacionarse. Porque la ofrenda ocupa el lugar como de un Dios. Jesús le dice a los discípulos, no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque se amará a uno y se menospreciará al otro. Entonces, Dios eleva el rango del dinero al punto de ponerlo para los hombres como un señor, como una autoridad. No, es que, ¿qué voy a hacer si no tengo dinero? Es que, ¿qué voy a hacer si me lo gasto? No, tantito nada más, porque si no me quedo. No se está sometiendo a Dios, se está sometiendo al dinero. No se está sometiendo a la provisión de Dios, sino que se está sometiendo a la liquidez, a tener que trabajar para tener. Por eso lo primero que Dios estableció, la primera base para relacionarse Dios con su pueblo fue: trabajemos en tu corazón. Y les estableció diferentes maneras de cómo ofrendar. Hagan de tarea, van a leer Levíticos 1 al 7 y van a ver cuántas ofrendas el Señor le estableció a Israel para trabajar en esta relación. Primera tarea, tomen nota, es leer Levítico 1 al 7 para entender lo que Dios quería en esta relación. ¿Cómo iban a hacer estas ofrendas? ¿Ok? Segundo, el sacerdocio. El segundo pilar para esta relación fue designar personas específicas para llevar adelante la liturgia de esta relación. Vamos a decirlo de esta manera. En esta organización eclesiástica, que solamente es un reflejo de la organización en todos los otros niveles, tú vas a una empresa, por ejemplo, a trabajar y ¿qué hay? Hay un jefe, un superior, hay departamentos, hay colaboradores, hay trabajadores, hay niveles, ¿verdad? Y aunque tú formas parte de una familia, de una empresa, hay gente designada para ciertas tareas. Lo mismo ocurre en la relación con Dios a través de una composición comunitaria. Dios eligió sacerdotes. A ver, no todo mundo puede trabajar, no todo mundo puede ser sacerdote, y Dios levantó a personas de una tribu, la tribu de Leví, para que esta tribu fuera designada específicamente para para llevar adelante las ceremonias, el culto, la relación entre Dios y el pueblo. Estos sacerdotes tenían por primera regla ser apartados, vivir en santidad. ¿Y qué era vivir en santidad? Vivir alejados del pecado, vivir alejados de la maldad, vivir alejados de la inmundicia, de la inmoralidad, de los muertos, de todo aquello que era malo. ¿Por qué? Porque justo la palabra levítico, que proviene del nombre Leví, de ahí viene la palabra levita, levítico viene de la palabra levita, significa lo relativo a los levitas, relativo a este grupo que se va a dedicar solo a este trabajo entre Dios, a este trabajo que es cómo llevar adelante la relación entre Dios y el pueblo. Dios y el pueblo. Entonces, aunque eran 12 tribus de Israel, solo una tribu fue apartada
para que llevara adelante este trabajo de la relación. No quiere decir que solamente ellos podían relacionarse con Dios, no. Todo el pueblo vivía en esta relación con Dios. Pero los levitas, Dios quiso escoger a los levitas para asignarles las tareas que iban a ser parte de esta relación, esta parte ceremonial, esta parte espiritual. Los levitas tenían por misión ese trabajo, esa asignación. Por eso es que en la iglesia, este es un tipo de la iglesia, en la iglesia encontramos un orden, una estructura, si no jerárquica, sí organizacional, para esta relación entre Dios y el hombre. No quiere decir que si faltan estos personajes, estos grupos, Dios no pueda relacionarse con el hombre o el hombre con Dios. No, para nada. Lo que quiere decir es que incluso en esta composición comunitaria llamada iglesia, hay formas en las que Dios ha establecido gente apta, gente con una tarea específica para esta relación. ¿Qué había en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento había sumo sacerdote, que era la máxima autoridad espiritual. Luego había sacerdotes que asistían, ayudaban al sumo sacerdote. Luego había los levitas, que eran toda esta tribu que se encargaba de toda la parte espiritual y religiosa de Israel. Entre ellos había los cantores, los ayudantes de las tiendas, los que preparaban el pan, los que preparaban el aceite, los que preparaban... Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, antes de eso, y en nuestro tiempo es lo mismo, pero ahora el Señor ha asignado como máxima autoridad Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, Él es el sumo sacerdote. Y luego vienen todo el montón de ministerios que Él ha establecido o constituido, que son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 los ministerios que el Señor ha establecido para dirigir la iglesia. Y luego de ahí vienen todos los otros ministerios operacionales, dones espirituales que ayudan a la edificación de lenguas, perdón, a la edificación de la iglesia. ¿Como quiénes son los que entran ahí? El que habla en lenguas, el que sirve, el que ministra la adoración, el que ministra la enseñanza, el que evangeliza, el que profetiza, el que ora por los enfermos, el que visita a los huérfanos, el que visita a las viudas. Son muchos. No todos desarrollamos el mismo papel. Hay diferentes papeles. Esto viene como un reflejo de lo que era en el Antiguo Testamento. Solo pensemos en esto. No puede ser, la relación con Dios es directa, el hombre con su Dios, el hombre con su Dios, el hombre con su Dios. Eso es todo en la relación del hombre con Dios. Pero para la composición comunitaria, no se puede, imagínense que la regla hubiera sido, bueno, pues ahí cuando gusten me buscan, ahí me oran, ahí me piden. El pueblo hubiera vivido no solo desorganizado, sino en desorden. Lo que quiso Dios fue ordenar. La razón de por qué existen en la iglesia los ministerios no es por superioridad, no es por favoritismo, no, sino es porque a través de eso Dios le da orden a su iglesia. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento. A través de este sacerdocio y de toda la gente de servicio, lo que Dios puso fue orden en su pueblo. A ver, llamó a uno, tú te vas a encargar de todos los días preparar el aceite y tú de la masa para los panes de la proposición y tú te vas a encargar de colocar el incienso y tú te vas a encargar de lavar el lavacro, tú te vas a encargar de preparar los panes y tú te vas a encargar de limpiar alrededor, de cargar las cortinas y había uno que era el sumo sacerdote que Dios escogió para una tarea, una misión casi imposible. ¿Cuál? La de cada año, solo cada año, entrar al lugar santísimo para llevar adelante el día de la expiación por el pecado. Cada año
el pueblo de Israel tenía una fiesta que se llamaba así, era la ofrenda por la expiación y era la fiesta del, del día, el día del perdón, se llamaba así la fiesta, el día del perdón. ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, era una vez al año que el sumo sacerdote presentaba un sacrificio y ese sacrificio lo llevaba con la sangre derramada, la rociaba en el arca del pacto y de esa manera Dios recibía era la forma en la que Dios recibía que este pueblo estaba arrepentido de sus pecados. Bueno, esa misión era llevada adelante por el sumo sacerdote, pero había otros sacerdotes que eran los que todo el tiempo había levitas, gente del pueblo que cometía un pecado y cometía otro pecado y ahí venían con su animalito para el sacrificio y el Señor los perdonaba a través del oficio, del trabajo que hacían los sacerdotes. ¿Cuál era? Degollar al corderito, tomar la sangre, derramarla sobre el pecador, sobre el oferente, y con eso su falta ya había sido borrada. Y luego ese animalito lo quemaban, subía como olor grato delante del Señor, y no quemaban todo, quemaban solo las vísceras, toda la parte de adentro, era lo que quemaban. Subía como olor grato delante del Señor, y las otras partes del animalito las partían y las repartían entre todos los levitas. Esa era la manera en la que se alimentaban los levitas. Los levitas, a través de las ofrendas que había en el primer pilar de la relación, recibían grano, recibían animales, recibían ovejas, bueyes, carneros, recibían trigo, maíz, lo que en ese momento tuvieran. En el desierto no había mucho, pero se estableció como ley para cuando llegaran a la tierra prometida. Ahí quedaron las bases. Entonces, los levitas se alimentaban de lo que el pueblo traía, de lo que el pueblo traía como ofrendas y como parte del sacrificio. Este sacrificio eran muchos los sacrificios que había durante el día, durante todo el año. Como también, esta es la segunda tarea que van a investigar. ¿Cuánta gente formaba o conformaba la tribu de Leví? ¿Sale? Busquen cuántas personas eran. Todos los levitas, todos los que eran de la tribu de Leví, todos servían en el tabernáculo. Era la única tribu que estaba asignada para ese trabajo. Se van a sorprender de la cantidad de gente. Bien, pues esas personas había que alimentarlas y Dios quiso que se alimentaran a través de lo que quedaba de los sacrificios. Entonces, venían los pecadores, el pueblo pecador, el pueblo oferente, traía su corderito, lo degollaban primero, la sangre la derramaban en el altar del sacrificio y la derramaban sobre el pecador. Con eso estaba siendo libre de pecado esa persona. Y luego lo segundo es que limpiaban el animal, le quitaban toda la piel, tomaban todas las partes internas y las quemaban en el altar del sacrificio. Esa era la ofrenda grata que a Dios le agradaba. Así lo estableció el Señor. Y luego todo lo que quedaba, la espaldilla, la pierna, partes del sacrificio, lo tomaban los sacerdotes, lo guardaban y de eso se alimentaban los levitas. Entonces, por eso hoy entendemos que las personas que sirven en el altar, las personas que sirven en la iglesia, también son bendecidas a través de su servicio en la iglesia. Es una manera de cómo inició en el Antiguo Testamento y cómo hoy también se refleja en la composición y la organización de la iglesia. Entonces, el segundo pilar fue las leyes respecto al sacerdocio. ¿Cómo tenía que? No cualquiera podía ser sacerdote. Primero, se requería gente apartada. Dios dijo, ok. Entonces, ahora también eso aplica en nosotros. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? No es que Dios sea elitista. No quiere decir eso. No quiere decir que Dios sea unos sí y otros no. Lo que pasa es que no toda la gente está dispuesta a servir al Señor. No toda la gente tiene un corazón para decir, Señor, yo quiero servirte.
Yo quiero ser esa persona que esté en la iglesia ministrando y que ore y que esté ahí todo el día orando y recibiendo tu palabra, ir a predicar, ir a evangelizar. No toda la gente tiene esa disposición. Pues Dios aparta a la gente para ese propósito. Número dos, gente dedicada, gente que se va a consagrar para eso. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender aparte todo este tiempo es que tienen que dedicarle tiempo al Señor, orar, ayunar, leer la palabra, meterse con Dios, porque eso habla de una vida dedicada al Señor. Los levitas no podían andar por allá arando tierra, cazando animales, no podían hacer eso. Su función, Dios dijo, quiero este pueblo para este servicio. Y su función era estar dedicados solo a las encomiendas divinas, solo a la encomienda divina, la encomienda del Señor. Lo mismo pasa con nosotros en muchos aspectos de la iglesia. Hay gente que está dedicada a eso. Hay gente que se dedica a la enseñanza, a la oración, a la evangelización, a la propagación de la palabra, a la visita a las cárceles, a la visita a las viudas. Es gente que Dios ha escogido y que ahora se dedica a eso. Pero más aparte, por encima de todo eso, el sacerdote tenía por obligación vivir en santidad. Santidad. O sea, y eso también hoy aplica a nosotros. La gente de Dios tiene que aprender a vivir en santidad. Se aparta del pecado, se aparta de la maldad, se aparta de lo malo, se aparta de lo que no sirve, de lo que le contamina, de lo que no le es bueno, de ahí se aparta. Esas fueron las condiciones. Eso lo van a leer en Levíticos 8 al 10. Ahí van a leer eso. Luego había un tercer pilar, que eran las leyes de la pureza, las leyes de la purificación, purificarse. Hay que entender que nosotros como hombres, como estas leyes de pureza, aplicaban tanto para el pueblo como para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no puede el hombre ser perfecto a la primera. El hombre vive en una constante perfección. Anótense eso por ahí. Vivimos en un constante perfeccionamiento de parte de Dios. Hoy vienes a Cristo, hoy vienes cargado de errores, cargado de pecados. Lo primero que hace, Señor, perdona mis pecados. Los he hecho en ignorancia, los he hecho sin tener temor de ti, perdóname. Y ahí comienza el proceso de la purificación. Lo que sigue en esta relación con Dios es una purificación constante, dejar lo malo, dejar lo malo, dejar lo malo. Y entre los capítulos 11 al 22, lo que van a encontrar es al pueblo de Dios recibiendo las instrucciones cómo purificarse. ¿Mentiste? Ok, esta es la forma en que debes purificarte, debes limpiarte. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí habla de la condición espiritual del hombre. Esto no habla de la condición física. La purificación comienza adentro. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón, de lo que hay adentro, habla la boca. Físicamente reflejamos lo que hay en nuestro interior. Físicamente reflejamos lo que hay dentro de nosotros. Entonces, las leyes de la pureza es limpiarlo de adentro, purificarlo de adentro, cambiar lo que está dentro, hasta que cada día este hombre y esta mujer que han sido alcanzados por la gracia de Dios sean parecidos a Cristo, se puedan parecer a Cristo, puedan ser limpios de todo pecado, puedan ser limpios de toda maldad. Esas son las leyes de la pureza, que es el tercer pilar de esta relación de Dios con el hombre. En estas leyes era como que dijiste una mentira, muy bien, esta va a ser la forma en la que te vas a purificar. Maldijiste a tu papá, esta es la forma en la que se te va a castigar. Eh, por ejemplo, te robaste a la muchacha y no la pediste, nada más te la llevaste y por allá ya tuvieron hijos, esta es la forma en la que te vas a purificar. Robaste a tu vecino, no se dio cuenta y le robaste trigo, esta es la forma en la que te vas a purificar. De Levítico 11 al 22, lo que vamos a encontrar es cómo el Señor empujó a esta comunidad a que constantemente vivieran en una pureza. Fíjense bien esto, no podía el Señor darles las bendiciones,
la tierra prometida hasta que no entendieran cómo funciona la relación con Dios. Esto es algo que podemos nosotros entender en este momento. No puede Dios bendecirte de una manera increíble, impresionante, si no aprendes primero leyes sobre ofrendas, que no dependes del dinero, que tienes que ser fiel al Señor, íntegro al Señor, ofrendar, diezmar, dar tus primicias, ofrendar tu tiempo, ofrendar tus fuerzas. El Señor no te puede bendecir si tú no haces eso. Número dos, entender que hemos sido apartados para Dios, las leyes del sacerdocio. Número tres, entender que debes vivir en una constante purificación. Número cuatro, cuarto pilar, leyes acerca de las fiestas. La fiesta tiene, ¿cuál es el sentido de la fiesta? Pues es muy sencillo. El sentido de la fiesta es alegrar el corazón, es enseñar a la gente que en Cristo Jesús hay plenitud, que Cristo Jesús, que en Dios no hay carga, hay plenitud. Y que el mismo que te da para alimentarte, también te da para regocijarte, te da para que vivas en esta plenitud constante con el Señor. Entonces, en los capítulos 23 y 24 vamos a encontrar las 5 fiestas que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Eran 5 fiestas y duraban varios días. No eran fiestas de un día, nos vemos en la tarde a las 5, convivimos y a las 10 ya nos vamos, ¿no? Eran fiestas a veces que duraban mucho. Tercera tarea, investiguen cuáles fueron las fiestas, ¿ok? Acuérdense de entregar sus tareas antes del jueves para revisarlas, ¿ok? Había 5 fiestas. ¿Cómo eran estas fiestas? Van a investigar cuánto duraban, en qué consistían, van a hacerlo como tarea, ¿ok? Y por último, del capítulo 25 al 27, vamos a encontrar las leyes respecto al país o respecto a la comunidad. ¿Cómo convivir bien? ¿Cómo vivir bien? ¿Cómo relacionarte de manera correcta con tu prójimo? Eso mismo ocurre en la iglesia. No tenemos leyes escritas que nos digan, trata así a tu hermano. No, lo que nos dice la palabra es, sé bueno con todos, respeta a los pastores, respeta a los ancianos, respeta a las viudas, susténtalas, escucha su consejo. Eso es la comunidad, leyes de la comunidad. Por eso la iglesia de Cristo se sustenta como la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Una luz no se puede esconder, sino que se pone en lo alto de una montaña para que todo mundo la vea y sean alumbrados. La iglesia, y no lo hablo a nivel de secta, sino lo hablo como la definición bíblica, la iglesia es la luz del mundo. Primero porque ha aprendido a depender de su Dios y a ofrendar a Dios, a dar su vida en ofrenda al Señor, su tiempo, su dinero, sus fuerzas. Número 2, ha entendido que ha sido apartada para Dios. Número 3, ha entendido que debe purificarse constantemente. Si peca de una manera, tiene que arrepentirse de ese pecado y vivir en santidad. Número 4, a vivir en una constante alegría, a vivir en una constante plenitud a través de las diferentes fiestas. Y número 5, aprender a vivir en comunidad. A veces nosotros decimos, yo soy una persona que no me gusta la gente, yo me engento bien rápido, yo no soporto estar tanto tiempo con la gente. Bueno, eso se entiende a nivel humano, pero aún por la palabra entendemos que somos llamados a vivir en comunidad, que somos llamados a vivir en una relación de iglesia, de compañerismo, de amistad, de vecindad, de relacionarte uno con otro en esta relación divina, ¿ok? Así que en Levítico encontramos estos 5 pilares. Ya les dejé 3 tareas, entréguenlas, por favor, y a través de eso es lo que encontramos en Levítico de cómo debería ser. Ahí mismo en la guía vienen adelante las otras ofrendas para que las busquen. Viene toda una explicación de cada uno de estos pilares. En cada una de estas vamos a encontrar a Dios haciéndole entender al pueblo. Quédense con esto esta mañana. Para que tú y yo, le dice el Señor al pueblo de Israel, para que ustedes y yo vivamos en esta perfecta relación,
en esta relación armoniosa, en esta relación sublime, divina con el Señor, estas son las normas, estas son las leyes, pero no son leyes como si fueran carga, como si fueran algo malo, algo que nos pega, algo que nos castiga, no, 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 sino como las normas de vida, normas de convivencia. Es como cuando llegas al trabajo y te dicen, norma número 1, no llegue tarde. Y parece que el jefe te está diciendo, mira, tú puedes trabajar aquí toda la vida, pero para que tengamos una buena relación, la primera norma es no llegues tarde. La segunda es, si faltas, trae tu justificante. La tercera es, tienes 10 minutos de tolerancia. La cuarta es, llévate bien con tus compañeros, no te metas en problemas. La quinta es, no hables mal de nadie. La número 6, cumple con tus tareas. La número 7, no te salgas de tu lugar en horas de trabajo. ¿Te están diciendo algo malo? No. ¿Te están pidiendo algo exagerado? No. Son las normas de la empresa para que tengas una buena relación laboral. Lo mismo sucede con nuestro Señor, con nuestro Dios. Él nos ha puesto normas y reglas no a manera de castigo, no a manera de juicio, no a manera de yugo, sino a yugo pesado, sino nos las ha puesto a manera de cómo tener una correcta relación con Dios. Muy bien. Y luego adelante vamos a encontrar un video que quiero que vean, por favor. Van a encontrar ahí un videito para que lo vean y complementemos esta clase. Muy bien. Ok, enciendan sus cámaras todos, por favor, para que les vaya haciendo algunas preguntas esta mañana. Empezamos contigo, Oscar, por favor. Rápidamente, háblanos de lo aprendido en esta clase. Sí, enciendan sus cámaras todos, ¿sale? Para que les vaya preguntando, por favor. Adelante. Empezamos contigo, Oscar. ¿Ya, verdad? Pues básicamente del libro de Levítico, que pues continúa esta historia en el desierto y ahora sí te va diciendo cómo entrar en comunión con Dios, cómo tener ese acercamiento con Dios, te va enseñando las leyes. Una de ellas es la de las ofrendas, la otra te explica un poco del sacerdocio y de la purificación, ¿no? ¿Cuáles son cómo se podría decir, cómo obtener el perdón, ¿no? Dependiendo del pecado. Y respecto a las fiestas, ¿no? Muy bien, gracias, Oscar. A ver, Jazz, tu aprendizaje, por favor. Hola, hola. Ay, ¿me escucho? Sí, ahí estás. Lo que sí es que no te vemos. Te oímos, pero no te vemos. Adelante. Ay, no sé por qué no prende mi cámara. Está bien, adelante. ¿Nos compartes tu aprendizaje, Jazz? Ay, perdón. Es que se apagó el micro. Bueno, pues vemos en este libro cómo Dios, pues, manifestó a- o dejó bueno, le reveló a Moisés las leyes. A ver, Isis, compártenos tu aprendizaje, por favor. Pues aprendimos del libro de Levítico, que pues desde el libro, también desde el Génesis hasta pues es Cristo revelándose, dando vida y, bueno, manifestándose, que es como, ahí, bueno, es que no sé cómo explicarlo bien, pero que fue revelándose a través de varias personas, y como Moisés,
que juega un papel importante como pues libertador, ayudando, pues cumpliendo ese papel de libertador a el pueblo de Israel, que también pues lo de Dios no permitió que varias cosas que había, bueno, que él hizo, que él mismo hizo, no estuvieran ahorita, pues porque sabe que el corazón del hombre se inclina muy fácilmente a la idolatría. Y pues lo de que las ofrendas pues son un vehículo para demostrar el corazón del hombre, el sacerdocio que pues no es para todos, sino que Dios eligió a ciertas personas y aparta a la gente, eh, de las leyes de pureza, que es pues estar en pues cada día purificando, eh, de las leyes de las fiestas y de saber cómo relacionarnos de manera correcta, y que pues en Levítico son normas de convivencia y ya. Muy bien. A ver, Liz, rápidamente tu aprendizaje. Primero nos explicó, bueno, de Génesis y Éxodo que podemos ver siempre una tipología. En Moisés podemos verlo como un tipo de Cristo. Nos explicó que Levítico contiene las bases de esta relación de Dios y su pueblo, cómo se puede relacionar. Y pues podemos ver que la primera forma es a través de las ofrendas, que es donde se demuestra la fe y donde se trabaja también el corazón. Y también el segundo es para designar personas específicas. En este caso era el sacerdocio, era personas apartadas del pecado, o era la tribu de Leví que tenía este encargo. Y también podemos ver que a través de ellos podemos, a través de que ellos servían de esta manera, también eran bendecidos con, con las ofrendas que se daban, con lo que quedaba de las ofrendas. Y las leyes de purificación que Dios nos manda, siempre estamos en constante perfeccionismo y debemos mantenernos así. Y las leyes, la cuarta es las leyes de la fiesta, es aprender a vivir en plenitud y en alegría. Y las leyes acerca del país, aprender a vivir en comunidad. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora díganme nada más la parte que más les ha impactado para que no hagamos como una lectura de las notas, ¿sale? Sino, por ejemplo, a ver, Arad, la parte que más te queda como aprendizaje, luego Diego, Alejandro, Almita y Miriam, ¿sale? De manera muy rápida, por favor. Sí, bueno, a mí lo que más me impactó fue que Dios asignó a Jesús, bueno, a Cristo como sumo sacerdote con los ministerios, con lo que se desarrolla todo eso de los dones del Padre, los dones del Espíritu, y que a cada uno le dio una asignación en sí para que, no por protagonismo así, sino para edificación de la iglesia, para que pudiera tener orden su pueblo, así mismo como lo hizo en el libro de Levítico, como había los levitas, como había los sacerdotes, así mismo ahora lo podemos ver. Eso podría ser lo que más me impactó a mí. Muy bien. Diego, rápidamente. Bueno, vendría a ser casi lo mismo, que la razón por la que la iglesia, por la que en la iglesia existen ministerios es porque a través de esto Dios da orden a su iglesia, así como lo ocurre en el Antiguo Testamento, y siendo que vivimos en un constante perfeccionamiento por parte de Dios. Asimismo, la parte en la cual nos explica las leyes de purificación y consiste en limpiar nuestro interior. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, revela lo que hay en nuestro interior, siendo el tercer pilar de nuestra relación con Dios. También otra parte era la de Dios no nos puede bendecir si no entendemos la importancia también de las ofrendas. O sea, la importancia de sacrificar algo que cueste, algo que pese. Muy Y bien. pues sí, más bien, Perfecto. sí, me Alejandro, acuerdo. rápidamente. A mí me sorprendió más en el libro de Levítico, son las 4 palabras que hoy entendemos de la tipologías, la teofonía, el politeísmo y la religión. Aunque la religión es muy escuchada, ya entendemos
ese nombre, pero no entendemos en sí el significado. Por ejemplo, la tipología, que es sobre la obra de Dios demostrando a través de sus discípulos, que a partir fue el libro de Éxodo, a partir de Moisés, eh, que fue un libertador. Ese significa la tipología. La teofonía fueron las revelaciones o manifestaciones divinas. El politeísmo, que son muchos dioses, y la religión es volver a unir con una debilidad al hombre, esa relación con Dios. También me impactó mucho en que pues ya todos conocemos a Dios, pero no tenemos una relación con Él, y a partir de ahorita que vimos los 5 pilares, nos hacen entender en cómo acercarnos a Él en cada función y lo que significa la iglesia en las ofrendas, la comunicación, y pues sí, eso es todo. Muy bien. Perfecto. Hermana Alma, adelante. Ay, perdón, pastor, es que estaba con Vicky que estaba vomitando. Eh, bueno, yo lo que me impactó, pues fue todo respecto a lo del libro de Levítico. Este, pues lo que es todo lo del sacerdocio, lo de los dones espirituales. Yo creo que más que nada, pues es como que para mí, en lo personal, es como un llamado, ¿no? Porque yo hasta ahorita no estoy eh, digamos, no estoy sirviendo a Dios como, o a la iglesia, digamos, en oración, no sé. Entonces, para mí eso fue lo que más me impactó en cuanto a lo de, en cuanto a lo de la cristología, ¿no? De que Cristo vino liberando desde, pues siempre ha estado liberando, ¿no? Siempre nos ha ayudado, siempre ha mantenido, perdón, es que estoy viendo a mi hija que anda ahí vomitando. ¿Puedo salirme, pastor? Sí, Perdón. sí, adelante, no te preocupes. Miriam, Gracias, rápidamente. pastor. Fue desde la parte que el enemigo utiliza esa vulnerabilidad para poner ídolos y que somos muy fáciles en ese aspecto. También este, como esa parte del el supremo sacerdote. Entonces, bueno, El sumo como esa sacerdote. parte, ajá, Sumo sacerdote. Ujú. como, y después, pues que Cristo fue eso y que la importancia de las ofrendas y los dones espirituales y todo eso. Muy bien. Perfecto, chicos. Bueno, pues tienen 3 tareas y en la guía van a encontrar un video. Véanlo para complementar esta clase, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer un brequecito. Déjenme hacer una escala de 2 minutos y regresamos a la clase de teología sistemática. Estamos en teontología, ¿sí? Muy bien, voy a parar esta grabación y regresamos.